Jamás planeé ocultar mi éxito. Pero después de una década de ver a mi familia burlarse de mis decisiones profesionales mientras vivía en mi ático privado con vistas a Central Park, me había acostumbrado a la ironía de todo. Me llamo Olivia Winters. Aunque en el mundo empresarial me conocen solo como LW Blackwood, la fundadora y CEO, reclusa, de Blackwood Innovations, para mi familia soy solo su decepcionante hija mediana que pierde el tiempo con consultoría tecnológica, freelance en lugar de unirse al bufete familiar. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Estaba revisando informes de adquisiciones en mi oficina privada en el último piso de la Blackwood Tower cuando mi asistente, Michael, entró apresuradamente con una expresión inusual en su rostro. Señora Winters, necesita ver estas solicitudes de empleo, dijo, colocando una tableta frente a mí. Acaban de llegar de recursos humanos. Eché un vistazo a la pantalla y casi me atraganto con mi café. Allí, en un formato digital impecable, estaban los currículums de mi hermana, Diane, y mi hermano, James. Ambos habían solicitado puestos ejecutivos en Blackwood Innovations. Hay más, añadió Michael, desplazándose a otro documento. El bufete de su padre también está ofreciendo sus servicios a nuestro departamento legal. La reunión está programada para la próxima semana. Sentí un vuelco en el estómago, pero no lo demostré. Me recosté en mi silla, recuerdos inundándome desde hacía 10 años. Recién salida de la universidad con un título en informática, presentaba mis ideas para una arquitectura de software revolucionaria a mi familia durante la cena. Las startups tecnológicas son cosa de todos los días, se había burlado mi padre, apenas levantando la vista de sus documentos legales. Winters & Associates ha sido un bufete de abogados respetado durante 3 generaciones. Eso es un éxito real, no estas tonterías de codificación. Diane, 2 años mayor y ya socia junior en el bufete, había sonreído con suficiencia. Vamos, papá. Déjala jugar con sus ordenadores. Siempre puede venir a trabajar como nuestro soporte informático cuando fracase. Solo mi hermano menor, James, había mostrado algún interés, pero incluso eso era condescendiente. Tal vez podrías construirnos un mejor sitio web para el bufete, había sugerido, como si esa fuera la cima del logro tecnológico. Salí de esa cena sabiendo que nunca los convencería de que vieran mi visión. Así que dejé de intentarlo. En cambio, tomé mis ahorros, pedí prestado contra mi fondo fiduciario y comencé a trabajar en absoluto secreto. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde un pequeño apartamento, aceptando trabajos legítimos freelance mientras construía mi empresa en segundo plano. Cada reunión familiar se convirtió en un ejercicio de contención mientras se compadecían de mi lucha. ¿Sigues haciendo esa cosa freelance?, se convirtió en su constante estribillo, siempre teñido de falsa preocupación y verdadera condescendencia. Lo que no sabían era que mi cosa freelance era una tapadera para construir una de las empresas de software más innovadoras del mundo. Blackwood Innovations revolucionó la arquitectura empresarial, la computación en la nube y la inteligencia artificial. Para el 5.º año, estábamos valorados en más de $2.000 millones. Para el 8.º año, habíamos salido a bolsa, y mi patrimonio personal excedía el valor combinado de todos los bufetes de abogados de Nueva York. A través de todo esto, mantuve mi tapadera. Mantuve mi pequeño apartamento para las visitas familiares, aunque vivía en un ático. Conducía un viejo Honda a las funciones familiares mientras mi colección de coches de lujo estaba en un garaje privado. Soporté sus miradas de lástima mientras donaba más a la caridad cada año de lo que su bufete ganaba en ganancias. Ahora, mirando sus solicitudes de empleo, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería rechazarlas inmediatamente, dejarles sentir una fracción del desprecio que me habían mostrado. Pero otra parte vio una oportunidad para algo más satisfactorio. Podría ignorarlos, pero eso sería demasiado fácil. La idea de vengarme me resultaba atractiva. Michael, dije finalmente, programa las entrevistas. Pero no las hagas en la suite ejecutiva. Usa la pequeña sala de conferencias del piso 15. Él arqueó una ceja. ¿La que usamos para los puestos junior? Exactamente. Y no les digas nada sobre la reunión con LW Blackwood. Que piensen que están entrevistando con la gerencia intermedia. Disfruté imaginando sus rostros cuando se dieran cuenta de que eran considerados candidatos de nivel inicial. Después de que Michael se fue,
Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar las carreras recientes de mis hermanos. Diane había dejado el bufete de nuestro padre hacía 2 años después de un intento fallido de modernizar su práctica. James había rebotado entre varios bufetes, sin alcanzar nunca las expectativas de nuestro padre. Ahora, ambos querían unirse al mundo tecnológico del que una vez se habían burlado. Era una ironía deliciosa. Mi teléfono vibró. Un texto de Diane: «Hola hermana, acabo de solicitar un puesto en esta increíble empresa de tecnología». «Cruza los dedos». Sonreí. El juego acababa de comenzar. «Have a good word if you know anyone there», she said. La ironía me golpeó como una bofetada. Durante 10 años, ni una sola vez se había molestado en preguntarme por mi trabajo o mostrar el más mínimo interés por la tecnología. Ahora, que necesitaba un favor, mis contactos de pronto importaban. «Veré qué puedo hacer», respondí, con la certeza de que mañana todo cambiaría. Esa noche, me quedé en mi ático observando cómo el atardecer pintaba la ciudad de tonos dorados. Sobre mi escritorio reposaba una vieja fotografía de mi graduación universitaria, la última vez que mi familia había mostrado verdadero orgullo por mí. Incluso entonces, ese orgullo estaba mezclado con una profunda preocupación por mi elección de carrera, que consideraban poco práctica y arriesgada. La voz de mi asistente interrumpió mis pensamientos a través del intercomunicador. «Señorita Winters, las entrevistas de sus hermanos están programadas para mañana a las 10 de la mañana. La presentación del bufete de abogados de su padre está fijada para las 2 de la tarde, ¿está segura de esto?». Recordé todas las cenas familiares donde me sentaba en silencio mientras ellos se jactaban de sus victorias legales. Todas las navidades donde me trataban como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Todas las veces que pudieron haberme apoyado, pero prefirieron juzgarme. «Sí, Michael. Estoy segura. Mañana, la familia Winters finalmente aprenderá lo que es el verdadero éxito». Tomé la fotografía, estudiando la expresión llena de esperanza de mi yo más joven. En ese entonces, deseaba desesperadamente demostrarles mi valía. Ahora, comprendía que la persona a la que realmente necesitaba demostrar algo era a mí misma. La validación externa ya no era mi motor. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, subiendo en mi ascensor privado hasta el piso 15. La pequeña sala de conferencias había sido preparada exactamente como lo había solicitado. Mobiliario sencillo, ninguna vista de la ciudad, nada que sugiriera el verdadero poder de Blackwood Innovations. A través de las cámaras de seguridad, observé a mis hermanos llegar por separado al vestíbulo. Diane vestía un traje caro, su confianza evidente en cada movimiento. James parecía más nervioso, ajustándose constantemente la corbata. Fueron escoltados al piso 15, ninguno de los dos imaginando que su hermana, a quien consideraban una fracasada, los observaba desde la suite ejecutiva de arriba, a punto de cambiar sus vidas para siempre. A través de los monitores, los vi sentarse nerviosamente en la pequeña sala de conferencias. Diane no paraba de revisarse en el espejo compacto, mientras James tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Ninguno de ellos sospechaba que sus vidas estaban a punto de dar un vuelco total. Envié al primer entrevistador, le indiqué a Michael a través de mi auricular. Justo a tiempo, Sarah Chen, mi jefa de tecnología, entró en la sala. La había elegido específicamente porque era joven, mujer y brillante, todo lo que mis hermanos habían despreciado a lo largo de mi carrera. «Buenos días», dijo Sarah, sentándose con sus currículos. «Estoy realizando las entrevistas iniciales para Blackwood Innovations. Comencemos con sus antecedentes técnicos». Diane se enderezó en la silla, adoptando la pose de confianza que había perfeccionado en los juzgados. «Si bien no tengo experiencia directa en tecnología, he supervisado varios proyectos de transformación digital en bufetes de abogados». «¿En serio?». Sarah arqueó una ceja. «¿Podría detallar los aspectos técnicos de esos proyectos?». Observé a Diane forcejear, tratando de enmascarar su falta de conocimiento con jerga legal. James no lo hacía mucho mejor. Sus afirmaciones de entender la industria tecnológica se desmoronaban bajo el interrogatorio preciso de Sarah. Después de 20 minutos angustiosos, Sarah les agradeció y se marchó. Mis hermanos intercambiaron miradas preocupadas, su confianza visiblemente sacudida. «Envía la segunda ronda», lo ordené. Esta vez, fue Marcus Rodríguez, mi jefe de innovación. Comenzó a preguntarles sobre sus puntos de vista sobre tecnologías emergentes,
Criptomonedas e inteligencia artificial. Sus respuestas fueron dolorosamente obsoletas, llenas de palabras de moda pero carentes de cualquier comprensión real. ¿Es esto una broma? Diane finalmente explotó, su frustración rompiendo la fachada. Estamos aquí para entrevistas para puestos ejecutivos, no para soporte técnico. ¿Dónde está LW Blackwood? Deberíamos reunirnos con los verdaderos tomadores de decisiones. Marcus mantuvo su expresión neutral, aunque pude ver que se contenía las ganas de sonreír. Señorita Winters, le aseguro que este es el procedimiento estándar. Sin embargo, si prefiere marcharse. No interrumpió James rápidamente. Disculpen la interrupción. Por favor, continúen. 3 entrevistadores más siguieron, cada uno exponiendo con maestría la falta de cualificaciones de mis hermanos. Para la ronda final, tanto Diane como James parecían completamente derrotados. Señorita Winters, la voz de Michael llegó a mi auricular. El equipo de su padre ha llegado para la presentación de servicios legales. Momento perfecto. Sonreí. Que esperen en la sala de conferencias principal. Me encargaré de esto personalmente. Tomé mi ascensor privado hasta el piso 15, alisando mi traje de diseñador y comprobando mi reflejo en la puerta de acero inoxidable. 10 años ocultando mi éxito me habían conducido a este momento. 10 años de pequeñas mentiras, medias verdades y silencios estratégicos. Al llegar al piso, la puerta de la pequeña sala de conferencias se abrió al sentir mi aproximación, una ligera brisa que activaba el sensor. Entré. La expresión en los rostros de mis hermanos era impagable, confusión, luego sorpresa, y finalmente un horror incipiente al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Olivia? Diane balbuceó, su voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Estamos en medio de las entrevistas. En realidad dije, tomando asiento a la cabecera de la mesa, están al final de sus entrevistas. Y no les ha ido bien. James se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo sabrías tú? Porque soy la dueña de esta empresa, lo interrumpí con calma. Soy LW Blackwood. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diane abrió y cerró la boca sin emitir sonido. James apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eso es imposible, Diane finalmente logró articular. Eres una freelance. Trabajas desde cafeterías. Reí, el sonido resonando en la pequeña habitación. No, Diane. Eso es solo lo que les he hecho creer. Mientras ustedes se compadecían de mis elecciones profesionales, yo estaba construyendo esto. Hice un gesto abarcando la sala. Blackwood Innovations. Una empresa Fortune 500 que vale más que todos los bufetes de abogados de Nueva York juntos. Pero. James luchaba por formar palabras. Todos estos años. Sí, asentí. Todos estos años. Mientras se burlaban de mis tonterías de programación, y me ofrecían trabajos de soporte informático, yo estaba revolucionando el software empresarial. Mientras ustedes presumían de sus victorias legales en las cenas familiares, yo estaba cerrando acuerdos multimillonarios. Mientras me descartaban como un fracaso, me convertí en una de las emprendedoras tecnológicas más exitosas del mundo. La cara de Diane había adquirido un interesante tono grisáceo. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué debería haberlo hecho? ¿Cuando alguno de ustedes mostró un interés genuino en mi trabajo? ¿Cuando me ofrecieron apoyo en lugar de condescendencia? Saqué sus currículums, colocándolos sobre la mesa. Y ahora, aquí están, solicitando empleos en mi empresa. No porque estén cualificados, estas entrevistas han demostrado que no lo están, sino porque escucharon que Blackwood Innovations era la próxima gran cosa. Olivia, por favor, James comenzó, pero levanté la mano. No he terminado. Ahora mismo, nuestro padre está esperando arriba para presentar los servicios legales de su firma. No tiene idea de que está a punto de intentar venderle a su propia hija, la que dijo que nunca llegaría a nada en tecnología. Me levanté, alisando mi falda. Tengo una reunión a la que asistir. Michael les mostrará la salida. Ah, y no se molesten en esperar llamadas sobre los trabajos. No están cualificados.
Cuando llegué a la puerta, Diane gritó, su voz temblando. No puedes simplemente dejarlo así. Me volví, encontrándome con su mirada. En realidad, sí puedo. Pasé 10 años permitiéndoles creer lo que quisieran sobre mí. Ahora, les toca vivir con la verdad. Y créanme, esto es solo el comienzo. Alejarme de esa sala de conferencias me hizo sentir más ligera que en años. Era como si una pesada mochila, cargada de años de frustración y silencios, hubiera sido liberada de mis hombros. Podía respirar, por fin. Pero mi día aún no había terminado. Mi padre estaba esperando arriba, a punto de experimentar su propio momento de revelación, el que le mostraría la verdad que tanto se había negado a ver. Y ese era un espectáculo que no me iba a perder. La mejor parte de todo esto, él no sospechaba absolutamente nada. Desde la sala de conferencias ejecutiva de la Torre Blackwood se veía un Manhattan espectacular. Mi padre, Richard Winters, estaba de pie junto a los ventanales que iban del suelo al techo, con la espalda recta y orgullosa, como siempre. Lo rodeaban 3 socios junior de su bufete, todos aferrados a sus materiales de presentación y ensayando sus mejores sonrisas corporativas. Los observé un instante a través de la pared de cristal, recordando cuántas veces había estado en su oficina de niña, soñando con llenarlo de orgullo. Ahora, parada en mi propia torre, me daba cuenta de que esos sueños habían cambiado. Ya no necesitaba su orgullo. Tenía el mío propio. La señorita Blackwood los espera, anunció Michael, abriendo la puerta. Mi padre se giró, y su sonrisa ensayada se congeló al verme entrar. Por un instante, la confusión cruzó su rostro, luego el asombro, después la incredulidad. Olivia, tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Me senté a la cabecera de la mesa de conferencias, disfrutando del momento. Hola, papá. Entiendo que están aquí para ofrecer servicios legales a Blackwood Innovations. Los socios junior intercambiaron miradas desconcertadas. Uno de ellos hojeó rápidamente sus notas, seguramente preguntándose si, de alguna manera, habían pasado por alto esta conexión en su investigación. No entiendo, dijo mi padre, aún de pie. Tenemos una reunión con LW Blackwood. Sí, sonreí. Así es. Por favor, siéntense. La comprensión amaneció lentamente en su rostro mientras se hundía en una silla. ¿Tú eres LW Blackwood? Así es. Fundadora y CEO de Blackwood Innovations, la empresa que están tan ansiosos por representar. Me dirigí a los socios junior. Les pido disculpas, pero esta reunión debe ser privada. Asunto familiar. Prácticamente salieron corriendo de la sala, dejándome a solas con mi padre. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Me miraba como si viera a una extraña. ¿Cómo, finalmente logró articular? ¿Cómo es que construí una empresa tecnológica multimillonaria mientras tú creías que estaba fracasando? ¿O cómo lo mantuve en secreto de una familia de abogados supuestamente brillantes? Ambas cosas, susurró. Me recosté en mi silla. La construí de la misma manera que intenté decirte que lo haría hace 10 años, en aquella cena. ¿Recuerdas cuando dijiste que las startups tecnológicas eran pan comido? Se estremeció ante el recuerdo. En cuanto a mantenerlo en secreto, continué, fue sorprendentemente fácil. Todos estaban tan convencidos de que era un fracaso que nunca se molestaron en mirar más de cerca. ¿Sabías que Blackwood Innovations ha aparecido en Forbes 12 veces? ¿Que he estado en CNBC? ¿Que nuestra salida a bolsa fue la mayor oferta tecnológica de la década? ¿Pero tu apartamento, tu coche? Atrezo, dije simplemente. Lo mantuve para sostener la ilusión que todos ustedes preferían, la hija fracasada que no podía igualar el éxito de sus hermanos. El rostro de mi padre había envejecido 10 años en 10 minutos. Diane y James solicitaron empleo aquí. Sí, así es. Acaban de terminar sus entrevistas. De hecho, no les fue bien. Se enderezó en su silla, recuperando parte de su antigua autoridad. Escúchame bien, Olivia. Son tu familia. Seguramente podrías. Podría que, papá, lo interrumpí. Darles trabajos para los que no están cualificados. ¿Como tú me ofreciste ese puesto de soporte informático en tu bufete?
Saqué la propuesta de su bufete. ¿O debería simplemente contratar a tu bufete porque somos familia? ¿Así es como crees que funcionan los negocios? Eso no es justo, protestó débilmente. No, lo que no es justo es pasar una década ignorando los sueños y las habilidades de tu hija porque no encajaban en tu estrecha definición de éxito. Me levanté y caminé hacia los ventanales. La vista de la ciudad nunca me había parecido tan bella. Un imperio construido, no para desafiarlo a él, sino para demostrarme a mí misma que la única opinión que importaba era la mía. Sentí la brisa fría del aire acondicionado en mi rostro. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Mira este edificio, papá. Mira lo que he construido mientras tú le decías a todo el mundo que estaba desperdiciando mi potencial. Él se acercó a la ventana, y en su reflejo vi una mezcla de emociones que nunca antes había presenciado: vergüenza, arrepentimiento, y algo que tal vez podría ser orgullo. ¿Por qué nos lo dices ahora?, preguntó en voz baja. Porque era el momento. Porque estoy harta de mantener esta farsa. Y porque me giré para mirarlo a la cara. Quería que aprendieran una lección importante sobre no juzgar a la gente. ¿Y la hemos aprendido? Un atisbo de su viejo sarcasmo se filtró en su voz. No lo sé, papá. ¿Tú sí? Tus hijos acaban de solicitar trabajo en una empresa tecnológica que tú decías que nunca tendría éxito. Tu firma está ofreciendo sus servicios a la hija que decías que nunca llegaría a nada. ¿Qué te parece? Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando la ciudad. Finalmente, se volvió hacia mí. Me equivoqué contigo, Olivia. Me he equivocado durante mucho tiempo. Sí, lo has hecho. Regresé a mi escritorio y presioné el intercomunicador. Michael, por favor, acompaña al señor Winters a la salida y cancela todas las futuras citas de su firma con nosotros. Espera, dijo mi padre rápidamente. ¿Ni siquiera vas a considerar nuestra propuesta? Lo miré fijamente a los ojos. No, papá. Igual que tú nunca consideraste realmente mis ideas o mi potencial. La diferencia es que yo estoy tomando esta decisión basándome en méritos empresariales, no en prejuicios personales. Al llegar a la puerta, se detuvo. ¿Qué pasa ahora, con la familia? Eso depende de todos ustedes. Se acabó lo de esconder mi éxito, se acabó lo de interpretar el papel de la hija decepcionante. Si quieren tener una relación conmigo ahora, tendrá que ser en otros términos. Después de que se fuera, me senté en mi oficina, observando cómo el atardecer pintaba la ciudad de tonos dorados. Mi teléfono no paraba de sonar, mensajes de mi madre, mis hermanos, incluso familiares lejanos que de alguna manera ya se habían enterado de la noticia. Uno de Diane: siento mucho todo. ¿Podemos hablar? Luego uno de James: ahora entiendo por qué lo mantuviste en secreto. Yo tampoco habría confiado en nosotros. Finalmente, uno de mi padre: has construido algo extraordinario, no a pesar de ignorar mis consejos, sino porque tuviste el valor de seguir tu propio camino. Siento no haberlo visto antes. No respondí a ninguno de ellos de inmediato. En lugar de eso, llamé a Michael. Cancela mis planes para la cena, le dije. Necesito que prepares otra cosa. A la noche siguiente, organicé una cena familiar en mi penthouse, mi verdadero hogar, no el pequeño apartamento que había usado como tapadera. Llegaron uno por uno, con los ojos muy abiertos mientras admiraban el lujo que nunca habían sabido que tenía. Antes de que comamos, anuncié una vez que todos estuvieron sentados: quiero dejar algo claro. Esta cena no se trata de perdonar o pretender que el pasado no ocurrió. Se trata de avanzar honestamente. ¿Podemos hacer eso? Asintieron, con un aspecto apropiadamente humilde. Bien. Sonreí. Entonces, déjenme contarles la verdadera historia de cómo construí Blackwood Innovations. Ya no más secretos, ya no más escondites, solo la verdad. Cuando comencé mi historia, vi algo nuevo en sus ojos: no lástima, no condescendencia, sino respeto genuino. Y por primera vez en 10 años, me sentí completamente libre. A la mañana siguiente, entré en mi oficina mostrando mi éxito abiertamente. Sin más pretensiones, sin más ocultamientos. Mi familia había aprendido su lección sobre subestimar a la gente.
Y yo había aprendido que a veces la mejor venganza no es demostrar que los demás se equivocan, sino demostrarte a ti misma que tienes razón. La prensa se enteró de la historia, por supuesto. Se revela la identidad secreta de la multimillonaria tecnológica, se convirtió en el titular de la semana. Pero ya no me importaba. Había pasado 10 años construyendo algo extraordinario mientras mi familia creía que estaba fracasando. Ahora pasarían el resto de sus vidas sabiendo que su mayor fracaso no fue en los negocios, fue en no ver el éxito justo delante de ellos. Y eso valía más que cualquier fortuna que hubiera construido.